y la verdad venía preparando esto que les voy a compartir, y Dios, a medida que uno va escribiendo, Dios le va dando cosas y le va recordando situaciones y todo eso, y llega un momento en el que uno dice, no, pero esto no va acá, esto va allá y toda esa cuestión. Finalmente el Señor me regaló un mensaje bien particular, porque tengo un sentir en mi corazón desde hace un tiempo con respecto a esto, ¿cierto? La prédica de hoy se llama Amor Perfecto, y ahorita ustedes se van a dar cuenta de por qué, a qué me refiero con esto. Pero antes de eso, acompáñenme a 2 el libro de 2 en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 17, y es un versículo muy conocido. Es de esos versículos que uno permanentemente ha escuchado, y cuando lo tenga diga amén, por favor. Eso. Y síganme en la lectura. Diga: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Mire, lo voy a volver a leer. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y si usted se fija muy bien en el manejo de los tiempos que la palabra de Dios utiliza en este caso, son bien particulares, porque dice que está, o sea, que está en este momento, y que es en este momento. Y luego dice, lo viejo ha pasado, ha llegado, o sea, lo que venía, llegó. Y aparte de todo eso, si usted mira las exclamaciones, ¿cierto? Es diciendo, ¡hey! Ya llegó, ya llegó. A manera como de, ¡hey! Pilas. Y esto a mí me impactó porque afortunadamente tengo la oportunidad de poder enseñar en el IBLI, en nuestro instituto bíblico. Aquí varios de ustedes ya han estado o están cursando el IBLI. Los que todavía no se han matriculado o los que no lo han hecho, vea, les recomiendo que lo hagan. En el IBLI tenemos la oportunidad de compartir muchísimas cosas desde el punto de vista académico, pero también ministerial, experiencial. Y dentro de todo lo que vemos allá, porque vemos historia de la Biblia, vemos también, por ejemplo, cómo van a ser los últimos tiempos de acuerdo a la visión de la palabra de Dios, cómo somos buenos o cómo debemos ser como buenos mayordomos del manejo del dinero, todo este tipo de cosas maravillosas que a veces uno como que no tiene mucho en cuenta, pero que realmente, como es toda la palabra de Dios, cuando la aplicamos, encaja perfectamente bajo el marco de cada uno de nosotros. Entonces, estaba yo preparando esto y empezó Dios a inquietarme con este tema, ¿no? Dios hace todo nuevo, ¿sí? Y este año todos queremos que todo empiece chévere, nuevo. Algunos ya están empezando con cosas nuevas, nuevos trabajos, nuevo vehículo, nueva vivienda, bueno, en fin, un montón de cosas, una nueva experiencia. Los que están haciendo el ayuno, ¿cuántos están haciendo el ayuno de los 21 días? ¿Nos están acompañando? ¡Wow! Somos varios, qué bendición. El Señor está haciendo cosas nuevas y lo pasado ya se quedó atrás. Pero muchas veces arrastramos cositas del pasado que nos cuesta soltar, y a eso es a lo que me voy a referir hoy. Pero antes de eso oremos, ¿les parece? Así que inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por lo que estás haciendo, pero gracias, Señor, por lo que hiciste y por lo que estás por hacer. Bendito Dios, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón y te pedimos que nos ayudes a disponernos completamente, totalmente hacia lo que tú tienes para cada uno de nosotros, para que podamos disfrutar de todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y dentro de todas estas cosas que tengo yo la oportunidad de poder compartir con personas maravillosas en el IBLI, yo doy una clase que se llama Fundamentos de la Fe. Y en Fundamentos de la Fe, esto va a ser hoy como muy catedrática la cosa, así que tranquilos. Y los que
gustan de anotar, van a estar felices porque van a poder anotar muy punto a punto y toda la cosa. Dentro de lo que yo puedo compartir con las personas está lo de fundamentos de la fe, que me lleva y me guía en cada uno de esos aspectos a entender el porqué de mi fe, a entender por qué mi fe no es una fe ciega, porque de una u otra forma todos los seres humanos creemos en algo, hasta los ateos creen en algo, creen que Dios no existe. Los científicos creen que a través de la ciencia van a lograr, ¿cierto?, sanar enfermedades. A través de la ciencia se puede adquirir conocimiento y tienen fe en que eso va a hacer que la humanidad siga avanzando, y no están equivocados. Todos nosotros creemos en algo. Independientemente de lo que sea, hay fe en algo. Manuel Elkin Patarroyo, que fue, porque lastimosamente murió hace poquito, es un científico, o fue un científico colombiano que tenía fe en que iba a encontrar la vacuna contra la malaria, y lo logró. Muchos años de investigación, más de 10 años, y sin embargo lo logró. Tuvo fe que a través de lo que él sabía y lo que podía investigar podría lograr algo. Lo logró. Entonces, todos estamos, digamos que, programados, por así decirlo, a creer en algo, a tener fe, a creer, ¿cierto? Y Fundamentos de la Fe nos da esa herramienta para que nuestra fe no sea una fe ciega, sino que sea una fe fundamentada realmente, y no solo en la palabra de Dios, sino en muchas otras cosas, pero todo direccionado hacia mi relación con Cristo, para que mi relación con Cristo se vea fortalecida, cimentada, y que crezca y que perdure, y que cuando venga, como dice la palabra de Dios, vengan cosas que nos muevan el piso, nosotros permanezcamos firmes. Amén. Pero bueno, eso es parte de lo que les quiero contar. Realmente les voy a contar un testimonio. Ahorita en un ratico le voy a pedir el favor a alguien que suba. Pero ¿por qué les estoy contando todo esto? Porque resulta que en una de esas clases estábamos hablando acerca de la doctrina de la adopción, ¿sí? Y la doctrina de la adopción se convirtió para mí en algo muy importante. Me toca mucho el corazón, porque resulta que yo estaba en una clase precisamente hablando sobre la adopción, y yo les estaba contando el testimonio a todos los estudiantes sobre algo que me pasó hace muchísimo tiempo. En mi casa somos 3 hermanos. Yo soy el de la mitad. Tengo una hermana mayor, una hermana menor, y recuerdo que un día estábamos celebrando el cumpleaños de una de mis 2 hermanas, no recuerdo cuál de las dos, y nos reunimos todos menos mi papá. Mi papá en ese momento creo que estaba enfermo, algo así, y entonces dijo, no, yo no voy. Nos reunimos en una casa con toda la familia y nos tomamos fotos y todo. Bueno, a la semana siguiente fui a visitar a mi papá, y entonces llegábamos y ¿qué hubo, papito? Porque mi papá me dice papito, ¿no? Ya soy viejo, ya grandote y todo, pero mi papá me sigue diciendo papito. Papito, ¿cómo les fue? Yo, no, muy bien. Y saqué y le empecé a mostrar fotos, y de pronto había una foto donde aparecíamos mis 2 hermanas y yo. Y entonces él mira la foto y dice, ay, qué chévere, ¿y quién es el de la mitad? Yo era el que estaba en la mitad. ¿Y quién es el de la mitad? Yo, uy, no lo reconocí. Mire, cuando me dijo eso, de que quién es el de la mitad y yo no lo reconocí, wow, o sea, algo pasó en mi corazón, y yo creo que Satanás se aprovechó de eso y ¡pum!, me mandó un pensamiento bastante fuerte, chiquito, pero caló. Yo dije, wow, y me empezó a entrar una inseguridad, no sé por qué. Y en esos días hablé con mi hermana mayor, y me decía, no, es que te tengo que contar algo. Me contó una cosa que no les puedo contar.
Y más inseguridad me entró y empecé yo y yo dije, no puede ser posible que este hombre que dice que es mi papá de pronto no sea mi papá. O sea, es una cosa loca. Y estuve varios días pensando en eso y sintiéndome mal e incómodo al mismo tiempo. Y yo decía, y en medio de mis oraciones yo le decía al Señor, Señor, me siento raro, porque yo veía a mi papá, yo miro a mi papá, yo decía, no me parezco a mi papá. Mi papá tiene ojos como medio verdosos, ¿cierto? Yo soy medio trigueñito, él es blanco, él es de cabello oscuro, bueno, el que le queda, porque tiene una frente amplia. Entonces, y yo decía, no, yo no veo parecido físico con mi papá. Y miraba a mi mamá y yo decía, bueno, con mi mamá sí, hay algunos rasgos, pero con mi papá como que no. Y yo miraba a mi hermana menor y mi hermana menor es el calco de mi mamá, es muy parecida. Y yo decía, no. Tanto que fregué yo a mi hermana menor diciéndole que era la recogida. Dígame si usted no ha hecho eso con sus hermanos, los que tienen hermanos. Siempre hay un hermano al que uno le dice, ay, usted es adoptado. Usted es el recogido. Mi mamá se lo encontró por allá en el parque y se lo trajo para la casa, ¿cierto? Esa era Carolina. Carito, te amo, si estás viendo esto. Entonces, no, y además, claro, y mi hermana mayor es también súper parecida a mi mamá. Ya, wow. Pero empecé yo a orar y a clamarle al Señor. Y el Señor me regalaba cosas y me decía, mira, no te preocupes, ese hombre, si eso fuera cierto, si eso llegara a ser cierto, ese hombre fue el que te proveyó, el que te cuidó, el que te alimentó, el que te levantaba por las mañanas, el que te llevaba a pasear, el que te pagó el colegio, el que te abrazó, el que te consintió. Y Dios me recordaba una palabra que ahora no recuerdo muy bien dónde está. Dice que aunque tu padre y tu madre te abandonen, te dejan, yo no lo haré. Y eso me trajo una tranquilidad al corazón, me trajo una paz. Y yo dije, wow. Pero bueno, estaba yo en esa clase contándole esto y uno de los estudiantes llega y me dice, yo quiero contar algo. Y yo, bueno, y me dice, no, lo que pasa es que mi esposa es adoptada. Su esposa no estaba en ese momento en clase, ellos están tomando juntos como matrimonio. Se dieron la pela de apartar un sábado a la semana, los sábados de la semana para ir a estudiar en el Instituto Bíblico. Y de pronto me dice, mi esposa es adoptada. Y yo la conozco desde hace un tiempo, desde que llegaron acá. Yo digo, ¿en serio? Yo no tenía ni idea. Pero me encantaría que ustedes pudieran entender un poco más el concepto de lo que es la adopción, porque para mí la adopción es el amor perfecto. Es la expresión más pura de lo que es amar a una persona que no tiene nada que ver con uno. Y por eso voy a invitar a María Jimena que pase un momentico y les cuente un poquito de su experiencia. Les presento a María Jimena, un aplauso para ella. Hazte aquí en la lucecita para que te puedan ver. Entonces, yo invité hoy a María Jimena, para que nos contara esto, porque es que, bueno, no les voy a chiviar la historia, porque de verdad, o sea, el hecho de ser hijo adoptado tiene unas particularidades y a mí me encantaría que ella nos contara un poquito de eso. O sea, tú eres hija adoptada, ¿correcto? Así es. ¿Sí? ¿Y cómo te enteraste o desde cuándo te enteraste que eras adoptada? Bueno, yo me enteré que era adoptada cuando estaba a punto de cumplir 15 años. En esa época, como tú decías, eso de ser el recogido de la casa es un paradigma, el tema de la adopción, ¿no? En nuestra época eso era de ocultar. Entonces, pues mis padres en su ignorancia, digámoslo así, sin querer hacer daño ni nada por el estilo, querían protegerme mucho
y ellos ocultaron el hecho de haberme adoptado. Entonces, cuando yo me entero en una circunstancia difícil de adolescente, rebelde, en una pelea con mi mamá. Mi mamá en ese momento ya era viuda porque mi papá había muerto cuando yo tenía 5 añitos, mi abuelita había muerto cuando yo tenía 11, estábamos solas las dos. Y la situación empezó a ponerse muy tensa en épocas de adolescencia, y en una pelea de esas, con esas palabras de, usted no me va a servir para nada. Entonces yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Es que acaso yo soy recogida o qué? Pues sí, usted es una recogida. Entonces, wow, para mí eso fue algo muy duro, muy duro. No culpo a mi mamá, ni lo hablo de manera juzgando ni criticando. Ella estaba con una carga muy fuerte, sola, criando una hija en medio de una situación. Ser madre soltera no es fácil, sacar adelante a una hija no es fácil, y yo estaba con una rebeldía muy fuerte en mi adolescencia. Entonces pues fue un momento de calor. Yo conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Entonces, eso causó en mí un dolor muy profundo, y yo empecé a sufrir, obviamente, en ese momento, temas de ansiedad, temas de depresión. Recuerdo una Navidad en la que yo me escapé de la casa y simplemente salí a correr y a correr y a correr, y yo lloraba y lloraba, no sabía ni para dónde iba. Y yo le decía a Dios, ¿qué es esto? O sea, ese no sentir que perteneces, que quién eres, que ya no eras lo que creías que eras antes, y no sabías hacia dónde ibas a ir, porque me sentía inmerecedora, que no merecía amor, que si mi madre biológica me había abandonado desde el vientre materno prácticamente, y después había vivido toda mi vida en una mentira, pues finalmente, ¿quién era yo? Entonces para mí eso fue algo muy fuerte, y al no conocer a Dios, tuve que pasar por muchas circunstancias en donde culpé a esa situación de todo lo malo que me sucedía, y fui creciendo de mentiras que, como tú decías, el enemigo se encarga de meterte de tú no mereces, tú no eres capaz, tú no tienes lugar en este mundo. Si yo quería pertenecer a un grupo de amigos, tal vez la primera mentira que se me veía es: tú no eres de ese tipo, tú estás aparte, ni lo intentes. Fui creciendo la carrera con una cantidad de inseguridades para presentar mis trabajos, para todo, como que era tratando de salir adelante, pero siempre la mentira. Y Jimé, ¿cuándo fue el punto de inflexión, por ejemplo, en el momento en el que como que es porque tú dices que ya conocías del Señor, pero no conocías al Señor? ¿Cuál fue el momento, en qué instante de tu vida hubo ese clic, ese rompimiento, y empezó como Dios a cambiar esa visión y empezó a restaurar no solamente tu autoestima y tu manera de pensar, sino también tu relación con tu mamá? Sí. ¿Cómo Sí. fue eso? Bueno, ¿En qué momento fue? Bueno, primero es que durante todo este tiempo difícil, Dios nunca me abandonó. Entonces Él empezó a poner en mi camino personas, situaciones, circunstancias que fueron reforzando mi identidad y fueron reforzando mi carácter y quién yo era. Entonces yo llegué ya a la adultez en un momento pues más fuerte, en donde tuve paz, pude tener con mi mamá una relación pues más cercana, de perdón, de olvidar tantas cosas. Pero realmente cuando yo conozco a Dios es ya cuando estoy casada, y ahí viene pues una historia también súper difícil en mi vida, que eso es para otro testimonio, pero Otro día la contamos. esa es otra. Sí. Pero digamos que en ese momento Dios se revela, o sea, ahí siempre estuvo conmigo, pero en ese momento se revela, y yo empiezo a mirarlo a Él y a conocerlo a través de personas, a través de ir a la iglesia, de poder empezar a tener una relación con Él. Y allí, una vez en un encuentro que había en mi iglesia en Colombia, que se llamaba Cautivante,
tuve la oportunidad de perdonar a mi madre biológica, perdonar a mi madre adoptiva y perdonarme pues a mí misma también, porque creo que esa es parte también del proceso de restauración. Y ahí Dios me restaura, me hace pues me da una nueva identidad, digámoslo así. Ajá. Y empieza a generarme un nuevo propósito, y empiezo yo a sentir el amor incondicional, ¿no? Entonces, tiempo después, ya en este proceso de madurez espiritual que uno empieza a adquirir, Dios puso en mi corazón el adoptar una niña. Wow, miren esta historia. Entonces, pues, con mi esposo, con Edwin, tuvimos nuestro primer hijo biológico, Simón. Él tiene ahorita 16. Y tiempo después yo tenía eso en mi corazón y yo quiero adoptar una niña, quiero adoptar una niña, quiero adoptar una niña. Para Edwin no era tan fácil y de pronto para la familia de él tampoco, para mi mami de pronto sí, pues por nuestro proceso. Pero ¿cómo? Si pueden tener un hijo biológico, ¿para qué van a adoptar una niña? Yo quiero y yo por favor Edwin, o sea, no era tanto como a manera de pataleta, sino de verdad estaba en mi corazón. Y bueno, Dios empezó a ablandar también el corazón de él y empezamos en un proceso en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde arrancamos, pero ese proceso está diseñado para que tu intención de adopción sea sincera, porque desde que comienza hasta que termina, que son más o menos 1 año y medio largo, todo el tiempo te están mostrando casos de personas que adoptan y los niños salen con una enfermedad o salen con algún tipo de deficiencia, o padres que no estaban realmente seguros de la adopción y creen que yo puedo ir a devolverlo, claro, o que me lo cambien o ese tipo, así nos mostraban esas ganas, historias, ¿no? Y uno a veces dice, ay, sí, y uno dice, oh Dios mío, por ahí anda Luciana diciendo, ¡eh! Y hubo un momento en ese proceso en que Edwin flaqueó y él me decía, no soy capaz de seguir con esto, no soy. Entonces otra vez como, Dios, por favor, por favor, por favor. Y después en un día de esos, pues también viendo que Simón también era, yo quiero mi hermanita, y yo quiero mi hermanita, y yo quiero mi hermanita. Y Edwin dijo, ay, hagámonos la vida más compleja. Entonces dijo, vamos, sigamos adelante con esto. Y son una bendición, pero son complejos. Tener sí, hijos es algo complejo, es una bendición. Es una bendición y tomamos la decisión ya pues entonces de seguir adelante con el proceso. Te escudriñan, es con psicología, con trabajadora social, todo, tu vida familiar, tu vida personal, tu vida de pareja. Y cuando cuando nos llamaron y tenemos una niña. Entonces, ¿ustedes tienen algún problema en que la niña sea trigueñita? No, para nada. Nos mostraron una fotico, ella tenía 3 mesecitos, llegó más o menos a los 3 meses y medio a casa y wow, o sea, y cuando yo empiezo ahorita en el IBLI, precisamente lo que hablaba Hugo, hablar sobre el tema de la doctrina de la adopción y cómo Dios en su amor incondicional y misericordioso te transforma, te da una nueva identidad y te da un nuevo propósito. ¡Wow! Y veo esas historias bíblicas como la de Moisés, la de Esther, por las cuales Dios escogió a esas personas para hacer tantas cosas a través de ellas. Y yo digo, uy, esta es una respuesta que estaba esperando hace mucho tiempo. ¿Y cómo es tu relación? Por ejemplo, ahora, ¿cómo es la relación con tu mamá? Desde el momento en el que hubo ese perdón, esa reconciliación, ese acercamiento, ¿cómo se ha desenvuelto ahora esa relación? Bueno, ese es otro testimonio también. Porque entonces no lo contamos. Mi mami, o sea, digamos, la relación es muy estrecha, muy cercana, pero se generó codependencia, ¿no? Okay. Entonces, cuando nosotros nos venimos a Estados Unidos, mi mamá pues prácticamente vivía a un piso de nosotros y había una cercanía muy fuerte en donde ella vio crecer a mis hijos, me ayudó con la crianza de los niños. Ella se vino inicialmente con nosotros y Dios empieza a mostrarnos acá
pues nuevos caminos en donde pues lamentablemente ella no podía seguir en ese proceso, Claro. pues por temas legales, Sí. y hay que tomar la decisión de devolverla a Colombia, y estar como viajando. Claro, pero la relación entre ustedes se restauró. Sí, la relación Ok. se restauró en ese sentido, y es una, o sea, es una persona que yo voy a valorar toda mi vida, porque yo digo que Dios pone ángeles y él puso a ese ángel en mi vida para ocuparse de algo tan grande como es criar un hijo. Y ella nunca desistió en medio de mi rebeldía, en medio de ser madre soltera, de tener que luchar sola para sacarme a mí adelante. Siempre estuvo ahí al frente del cañón, y parte de quien soy es gracias a ella, ¿no? A Claro. todo lo que ella hizo y sacrificó por mí. Entonces es un amor sacrificial, incondicional, que te da un propósito y que finalmente te hace, otra de las palabras que me suena mucho es el coheredero, ¿no? Sí. Y ahorita lo vivo en carne propia cuando yo veo a Simón, mi hijo biológico, a Luciana, mi hija adoptada, pero no hay diferencia. O sea, Luciana es totalmente nuestra hija. Amén. Y yo le digo a ella, tú eres mi hija de corazón, del corazón. Simón es mi hijo del vientre y tú eres mi hija del corazón. Y digamos que con ella las cosas han sido muy diferentes, porque en nuestro proceso nos explicaban el por qué uno no puede esperar hasta más adelante para contarles, sino desde chiquiticos, y aceptar eso con un amor tan grande, que es que no es que yo sea la recogida ni la adoptada, sino yo soy adoptada. ¿Y qué? Esto me hace libre y me hace feliz y me hace una persona valiosa. Chévere. Así Jimé, es. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Muy valiente, entre otras cosas, contarnos tu historia, y de verdad gracias por compartirnos tu testimonio. De verdad, ahí es donde uno se da cuenta, y más adelante, ahorita que sigamos hablando, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios se cumple y que las intenciones del corazón de Dios son genuinos y son reales. Esas intenciones son reales. Jimé, gracias. Gracias, Huguito. Un aplauso para Jimé, por favor. Gracias, gracias. Wow. Imagínense eso. Ahora, si ven lo importante que es comprender realmente cosas tan fundamentales como lo es en el caso de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, seguidores de Cristo, el entender que hay cosas en nuestra vida como una doctrina llamada la adopción, la cual es importante que cada uno de nosotros entendamos bien. ¿Por qué? Porque seguramente alguno de nosotros en algún lugar del corazón está guardando algo o le está faltando algo. Pero yo quiero que miremos desde la perspectiva bíblica cómo es que funciona el tema de esto de la adopción. Y realmente la adopción no era muy común en el pueblo de Dios, en el pueblo hebreo, en la antigüedad, ¿sí? Salvo algunos casos excepcionales, pero generalmente eso no pasaba. Si una familia perecía y solamente quedaba el hijo o los hijos, un familiar podía adoptarlos y hacerlos crecer como sus hijos. Esa era digamos que una de las facetas de lo que existía con ese concepto de adopción en ese momento para el pueblo hebreo, ¿sí? Pero realmente no era una práctica como la que conocemos nosotros. Nosotros tenemos ese concepto de los romanos. Es una institución que desde esa época nosotros venimos practicando de manera sistemática, donde para nosotros es un término, en pocas palabras, es algo legal, ¿sí? Hay disponibilidad de algún niño y delante de una autoridad legislativa se hace todo el papeleo para que ese niño quede bajo cuidado de una familia. Pero en el caso de la palabra de Dios y en el caso del pueblo de Dios no funcionaba de esa manera. Había algún huérfano, a veces los niños quedaban en las calles. Si no tenían un familiar que los acogiera, se quedaban por fuera. Y había otra figura bien particular que se llamaba el levirato, que esta es una práctica bastante particular.
si una mujer quedaba viuda sin hijos, ¿cierto? Uno de los cuñados tenía que darle descendencia, ¿sí? Eso era lo que hacían en la antigüedad, ¿sí? O sea, y había otra figura, ¿cierto? Ahora, ojo, antes de que les cuente esa figura, resulta que eso para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, judío, actualmente eso no existe. Se desarrolló una ley que se llama Halitzá, si no estoy mal, donde la que queda viuda, ¿cierto?, hace un ritual para que eso no suceda, para que no tenga que un familiar de su esposo tenga que darle descendencia. Entonces, salvar muchas. Ahora, sí, porque es que hay cuñados que son feos. O la otra práctica, o cuñadas feas, agraciadas, no mentiras, no, estamos molestando, o sea, hay que tomarlo también todo con, eso no tiene que ver con, pero bueno, o si no, también estaba la otra parte, ¿cierto? De que si una familia no podía concebir hijos, entonces una de las esclavas, ¿cierto?, le era concedida por la esposa, ¿cierto?, y le podía dar descendencia, y ese hijo asumía el papel de heredero de ese hogar, que fue el caso que le pasó a ¿quién? A Abraham, ¿cierto? Eso le pasó a Abraham. Entonces, ojo, no era común que os sucediera eso en el pueblo de Dios, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, las referencias frente a este tema, ¿cierto?, nos da a entender de que el pueblo de Dios asumía, por ejemplo, a Dios como Dios Padre, pero era el Padre de toda una nación. O sea, todo lo que Dios hacía, bendiciones, regaños, jaladas de oreja, era todo de Dios hacia toda una nación. Era concebido como un Padre celestial, ¿sí? Y eso hacía que la nación, que era una nación, me asustó. Dije, uy, me van a bajar. ¿Qué estoy diciendo acá? Eso hacía que toda la nación se identificara como hijos de Dios. Y acompáñenme por favor ahí, porque es que la palabra de Dios es muy clara. En Ezequiel, en el libro de Ezequiel, la palabra de Dios habla sobre que Él, Dios, nuestro Padre, escogió al pueblo de Israel, del cual nosotros hoy en día somos parte también porque somos pueblo adquirido, dice la palabra de Dios, ¿cierto? En Ezequiel 34 dice lo siguiente, 34, versículo 30, si lo encuentran digan amén. Dice así, dice, entonces sabrán que yo el Señor, su Dios, estoy con ellos y que ellos, el pueblo de Israel, son mi pueblo. O sea, Dios en el Antiguo Testamento se identifica como el Dios del pueblo de Israel, ¿cierto? Lo afirmo, yo, el Señor y Dios lo afirmo. Ustedes, ahora le está hablando directamente al pueblo, le dice, ustedes son las ovejas de mi prado y yo soy su Dios, afirma el Señor. O sea, aquí es importante esto y quiero que lo traigan acá, ahora, ¿sí? Y es que el Señor nos ha hecho parte de su pueblo y que hoy el Señor nos está diciendo que Él es nuestro y que nosotros somos suyo y que Él está en este momento cobijándonos como lo hace un padre con un hijo. Un buen padre lo hace con un hijo, ¿sí? Acompáñenme porque hoy vamos a usar mucha Biblia, Éxodo, el libro de Éxodo. La palabra de Dios está plagada de manifestaciones de parte de Dios para que nos demos cuenta de que nosotros le pertenecemos. Éxodo 4
versículo 22 dice lo siguiente. Dice: entonces tú le dirás al faraón que esto dice el Señor: Israel es mi primogénito. Sí saben qué significa la palabra primogénito, ¿no? El primero. El primero. El primero de muchos. Jesús es el primero de muchos. Después de Jesús venimos todos nosotros. Pero hoy yo quiero que tú vayas pensando muy bien esto que yo estoy diciendo, porque lo que realmente la adopción desde el punto de vista bíblico, la doctrina de la adopción lo que hace es, como decía Jime, lo que hace es acomodarnos en el lugar correcto donde Dios quiere ponernos, en la calidad no de esclavos, sino de hijos. Amén. O sea, Dios quiere hoy que tú salgas de este lugar convencido de que eres un hijo, una hija de Dios. Más adelante vamos a desplegar una serie de conceptos importantes, pero el Señor en su palabra permanentemente en el Antiguo Testamento le estaba diciendo al pueblo: ustedes son míos, yo los quiero para mí. Y si me acompañan ahí acabamos de leer el 22, ¿no? Acompáñenme por favor a Job, porque aquí pasan unas cosas bien particulares, ¿no? Uno se pone a mirar, uno se pone a leer la Biblia y se da cuenta de que hay una serie de conceptos que a veces están errados, ¿no? Y eso nos hace tal vez pensar de una manera equivocada. Y el tema de ser hijos de Dios es uno de esos. ¿Sí? Hay una creencia por tradición, mas no fundamentada en la palabra de Dios, sobre que todos somos hijos de Dios, pero ahorita vamos a hablar de eso. Y Dios aquí en Job, en el capítulo 1, versículo 6, está diciendo lo siguiente, dice: llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás. Y los voy a poner en contexto sobre esto. El Señor ya dice: ustedes son míos, son mi pueblo, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo. Yo los he escogido y ellos son el pueblo de Dios es mi primogénito, o sea, son míos, son los primeros. Y más adelante el Señor amplía toda la situación a los gentiles, a nosotros, y somos pueblo adquirido, también somos hijos. Pero el tema de hijos de Dios, esa terminología de hijos de Dios, a la que muchas personas dicen: no, pero es que la palabra de Dios dice que todos somos hijos de Dios. Realmente el término hijos de Dios en el Antiguo Testamento estaba direccionado básicamente a los ángeles. A quienes llamaban hijos de Dios era a los ángeles. ¿Pensando en qué? Pensando de una manera completamente diferente a lo que nosotros pensamos ahora. El pueblo de Dios creía que Él era el Padre de toda la nación. No lo tomaban a título personal, era a título nacional. Nuestra mentalidad es diferentísima a la de los pueblos orientales en muchos aspectos, y entonces este es uno de esos factores. Y entonces la palabra de Dios aquí habla acerca de los hijos de Dios que se iban a presentar delante del Señor. ¿Y quiénes eran esos hijos de Dios? Los ángeles. Está hablando de los ángeles, porque también llegó Satanás, el cual está sujeto a la autoridad de Dios también. Amén. Acá hay una cuestión, voy a hacer un paréntesis bien importante, y es: muchas veces pensamos que Satanás, el poder de Satanás es equivalente al poder de Dios, y nada que ver. Satanás es un opositor, Satanás no es un contendor. Y en el boxeo eso es bien claro. Usted pone a un peso pesado contra un peso medio en un ring y uno dice: el peso pesado se lo va a llevar. En este caso es exactamente lo mismo. Satanás tiene que rendir cuentas. Así que pensando en eso, usted dice: hey, sí, qué bobo yo, y yo dándole todo, mejor dicho, todo ese poder a Satanás, y Satanás nada que ver. Él está bajo la autoridad de Dios. Amén. Entonces, ojo, hijo de Dios eran los ángeles, en ese momento se identificaban de esa manera.
Pero Dios, en su palabra, dice que somos suyos. Amén. Y como Dios es un Dios celoso, entonces Dios ahí, acompáñenme a Josué, al libro de Josué. El Señor es un Dios celoso y dice, no, pero como ustedes son míos, entonces yo quiero que ustedes se guarden y se mantengan puros. Entonces en Josué 23, el Señor les dice, versículo 7, les dice lo siguiente, les dice, no se mezclen con otras naciones, con las naciones que aún quedan entre ustedes, no invoquen los nombres de sus dioses, no juren por ellos, no los obedezcan ni los adoren. Y entonces, como todo buen papá, yo soy papá aquí, yo sé que hay varios papás, hay unos que todavía no son papás, van a ser papás seguramente. Como todo buen papá, quiere proteger a sus hijos y quiere que les vaya bien, ¿sí o no? Uno quiere que a sus hijos les vaya bien. Y a veces no es fácil, porque a veces uno no tiene las herramientas, o a veces no tiene el conocimiento para poder ayudarlos. A veces somos limitados, pero tenemos un Padre Celestial que no tiene esas limitaciones. Esas limitantes no lo cobijan a Él. Y Dios nos está diciendo permanentemente, hey, ustedes son míos, no se mezclen, cuídense, guárdense, protéjanse. Ustedes son míos. Y eso es lo que yo quiero que te lleves hoy. Porque realmente el que tú sepas quién eres en Cristo Jesús te va a solucionar un montón de dudas, te va a solucionar un montón de problemas. El que tú puedas percibirte como lo que realmente Dios dice en su palabra que eres, va a hacer que tú tengas una mejor relación. Jimena decía algo importante y es, hubo un momento en el que esa relación se fracturó, pero al empezar a conocer a Dios, tuvo la posibilidad y la capacidad de poder perdonar a su mamá y de perdonarse a sí misma. Y yo simplemente quiero que tú te des cuenta de estas cosas porque es importante que tú te acerques a Dios y que lo veas como quien realmente es Él. No un viejo por allá sentado en las nubes que se la pasa fregándome la vida, diciéndome no haga, porque entonces lo mando para el infierno, sino que al contrario pone todos esos parámetros y esos límites para que yo viva una vida completamente diferente y que pueda disfrutar de las bendiciones que Él puede dar y que Él quiere dar, amén. Ahora, Jimena mencionó algo bien importante. En la Biblia hubo casos especiales, excepcionales. Uno de esos fue Moisés, ¿sí? Y el otro fue Esther, la reina Esther. La reina Esther era sobrina de, y Moisés era el hijo de una esclava, y la hija del faraón lo acogió y lo crió como si fuera su hijo. Y esas cosas ocurren en el Antiguo Testamento de manera excepcional, porque de manera providencial el Señor quiere intervenir para hacer algo. Y la palabra de Dios nos enseña todas estas cositas para que nosotros nos demos cuenta de que no es una casualidad de que tú estés sentado hoy acá. No es una casualidad. Hay un propósito. Eso que tú estás pensando, porque yo estoy casi seguro de que estás sentado ahí haciéndote un montón de preguntas y de pronto tienes una serie de dudas con respecto a tu identidad en Cristo. Mira, si tú estás hoy aquí es porque tú necesitabas escuchar esto que yo estoy acá leyendo. Yo les estoy compartiendo parte de lo que es el material que vemos en el IBLI. Muy pocas cosas salen de lo que yo estoy, compartiendo de mi corazón. Yo les estoy compartiendo más de lo que la palabra de Dios está diciendo y lo que el material nos regala. Y espero que te lleves esto en el corazón, pero piensa en esto, y es que no es una casualidad
Hay un propósito siempre en todas las cosas que Dios hace. Aunque nosotros no veamos realmente qué es lo que está sucediendo, el Señor sí sabe qué es lo que está pasando. Y la cuestión está es en que muchos de nosotros no valoramos completamente ni realmente entendemos el concepto de lo que es ser hijo de Dios. ¿Crees que ser hijo de Dios es simplemente llegar y decir, es que yo soy cristiano y leo la Biblia una que otra vez y de pronto oro de vez en cuando y meto a mis hijos a un colegio cristiano, ¿cierto? Vengo a la iglesia de pronto el domingo y me siento, caliento banca y luego me voy y paso la semana nuevamente y entro en una rutina sin fin? Pero yo quiero hoy que te vayas de una manera diferente, ¿sí? Acompáñame a Primera de Juan. En Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos dice algo súper bonito. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Si quiero que te lleves esta palabra en tu corazón hoy. Y dice así, Primera de Juan 3, versículo 1 y 2 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Jimena decía, yo conocía de Cristo pero no conocía a Cristo, conocía de Dios pero no conocía a Dios. Solo hasta el momento en el que ella sostuvo, construyó y fortaleció su relación con Cristo, empezó a entender cuál era el amor de Cristo. Porque es que lo que le pasó a ella te puede estar pasando a ti en este momento. Tú a lo mejor dices, pero yo tengo papá y tengo mamá. Pero probablemente tú hayas sentido que no pertenecías o que aún no perteneces. La razón la desconozco, no lo sé, pero Dios te va a enseñar y Dios te va a empezar a mostrar, porque yo siento en mi corazón algo muy fuerte y ahorita vamos a orar por eso. Mire, el Señor dice, fíjense qué gran amor ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, amén. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Wow. Miren, la palabra de Dios dice también que solo quienes lo reciben y quienes creen en Él son llamados hijos de Dios. En este momento seguramente tú dices, pero soy tan imperfecto, cometo tantos errores, hago las cosas tan mal en muchas oportunidades. Pero es que en el amor perfecto del Señor, aunque te equivoques, aunque falles, es que no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. El amor de Dios prevalece sobre todas esas cosas. Tú no puedes hacer nada más para que Él te ame más, porque es que su amor es. El Señor te ama tal cual eres, si no te hubiera hecho. Te hizo perfecto, delante de sus ojos eres perfecto. ¿Que tenemos que mejorar en algunos aspectos? Claro que sí, hay que trabajar en eso. Hay que madurar, claro, hay que madurar en algunos aspectos, claro que sí. Y todos los días tenemos esa gran oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de que des ese paso, de que digas, hey, yo soy hijo, o yo quiero ser hijo. No veía que podía ser hijo, porque hay personas a las que uno de pronto les comparte el evangelio y consideran que Dios no puede con ellos porque hicieron cosas tan terribles en su pasado. Pero es que no depende de lo que hiciste, depende de lo que tú eres, lo que Él considera que tú eres para Él. Y para Él eres una joya preciosa. Amén. Entonces, ojo, dando un paso atrás,
El tema de ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios no es de todo el mundo, no es de todos los seres humanos. Y eso lo trajo Jesús. Esa fue una revelación que trajo Jesús en el Nuevo Testamento. Él nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios. Nunca lo dijo. Pero siempre decía, mi Padre, yo hago lo que mi Padre me dice. Y la palabra de Dios nos dice que Él se iba y se apartaba y oraba a ¿quién? Al Padre. El concepto de ser hijo de Dios lo trajo de manera particular y personal, lo trajo realmente Jesús. No todos los seres humanos somos hijos, solamente ¿quiénes? Los que lo reciben y los que creen. Juan 1:12. Ese es el primer versículo, me acuerdo que fue el primer versículo que me aprendí cuando recibí al Señor, cuando hice el curso de ADN, que por cierto, dentro de poquito van a empezar los cursos nuevamente. Los que no lo hayan hecho, háganlo. Y los que quieren refrescar conceptos, métanse. Va a estar buenísimo. Y entonces, volviendo al tema de la adopción, ¿en qué posición te pone entonces Dios? ¿En qué posición te pone el Señor? Porque, ojo, yo acepto que el Señor me ponga en esa posición o no. Si yo no quiero aceptar, el Señor no me va a obligar. Pero el Señor te quiere poner en una posición especial y de privilegio. A su pueblo ya se lo venía diciendo. Ustedes son nación santa, real sacerdocio, son mi pueblo adquirido, son mis hijos, son míos. Pero ahora te lo dice a ti de manera particular y personal. Hey, yo quiero estar contigo. Acompáñame a Romanos 8. Romanos 8 dice lo siguiente. Ay, lo perdí. Ya lo encontré. Romanos 8, versículo 15. Versículo 15. Dice Romanos 8, 15, 17. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos, les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo, y habla del Espíritu Santo, el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, ¿somos qué? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Como decía Jimé, hijo del vientre, hijo del corazón. Coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en gloria. Y es que el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, que es el que nos guía a toda verdad, amén, permanentemente te está diciendo, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío. Cuando cometes un pecado y te das cuenta que la embarraste, Dios está diciéndote, tú eres mío, arrepiéntete, ven, no lo hagas más. Vamos, sigamos al frente, sigamos caminando. Pero tú eres mío. En ningún momento y en ningún lugar ustedes se van a encontrar en la palabra de Dios que el Señor rechace, que el Señor te deseche. No lo vas a encontrar. Todo el tiempo vas a encontrar al Señor colocándote en la posición que te corresponde como hijo, y es en un lugar privilegiado, es al lado de Él, bajo su cobertura, bajo sus alas. Amén. Gálatas 3, 26. Gálatas 6. Gálatas 3, 26. Este es otro concepto. Se me perdió. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante ¿qué? La fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y Dios está aquí reforzándonos ese concepto. Es que es por fe. Tenemos la ventaja, la bendición. Tenemos el acceso y el camino libre cuando nuestra fe, y se acuerdan que yo empecé hablando de la fe,
de que todos creemos en algo. Ahora, nuestra fe está fundamentada en el objeto de nuestra fe, que es ¿quién? Cristo Jesús. Si tú tienes claro el objeto de tu fe, el tema cambia completamente. Y para nosotros los cristianos, los creyentes, el objeto de nuestra fe es Cristo Jesús. Y el Señor nos está diciendo, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe. Es por fe y no por obras, como tradicionalmente nos lo hacían creer a cada uno de nosotros. Somos la descendencia de Abraham. Como les decía ahorita, hemos sido injertados al árbol genealógico de Dios. Y eso me hace acordar de una película que se llama Enemigo Mío, con un actor que se llama Dennis Quaid. Y resulta que esta película trata sobre un astronauta que está perdido en un planeta muy lejano, y en ese planeta se encuentra con un alien. Y al principio, sí, es esa película, Enemigo Mío se llama la película. Y en esa película al principio se empiezan a pelear entre ellos dos y se hacen cosas el uno al otro, pero con el tiempo empiezan a hacerse amigos. Y esta especie de aliens particularmente, lógicamente todo esto es ciencia ficción, ¿no? O sea, no es que el pastor Hugo está diciendo que los aliens existen. Nada que ver, que los extraterrestres, bueno, esa es otra prédica, pero bueno. Y entonces resulta que al final de la película, este alien, ¿cierto? Este personaje tiene la capacidad de procrear, ¿cierto? Y justo cuando está dando a luz, vienen unos, como una especie de bandoleros espaciales, y los atacan en el lugar donde ellos estaban viviendo, y este personaje muere y él empieza a criar a ese bebé alien, y le enseña el idioma humano. Y resulta que con el pasar del tiempo en esta cultura, porque pasa mucho tiempo, en esta cultura el papá de cada niño empieza a hablar el linaje delante de las autoridades de ese pueblo. Y la película termina, porque yo sé que no se la van a ver, entonces me les voy a tirar la película, el spoiler, ¿cierto? Igual véanla. Al final, este humano, que supuestamente eran enemigos de ese pueblo, está delante de todo el consejo de este pueblo, y el nombre de ese hombre entra dentro del linaje de ese niño. Y miren lo importante porque el pastor Pablo hace 8 días hablaba acerca de que para los judíos, por eso hay libros que empiezan el hijo de fulanito que tuvo tantos hijos, y menganito, el hijo de no sé quiéncito, y bla bla bla. En el pueblo judío eso tiene mucha relevancia. Y ojo, no se nos puede olvidar que Jesús nació en un pueblo judío, descendencia judía. Hoy nos está diciendo, ustedes son míos. O sea, has sido adquirido y ahora tú haces parte de ese linaje, de esa cadena de nombres que le pertenecen a la familia del Señor. Amén. Y yo digo, wow. Efesios 2:19. Y yo voy volado de tiempo. Me va a faltar tiempo. Bueno, que lleguen los otros y esperen un ratico. Efesios 2, versículo 19 dice lo siguiente. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Somos pueblo escogido, hemos sido injertados, ¿cierto? Somos ciudadanos elegidos, somos un pueblo elegido y somos miembros ahora de la familia de Dios. Yo soy miembro de la familia de Dios. Romanos 8:17, acompáñenme ahí rápidamente. Romanos 8, versículo 17 dice lo siguiente, y es que hay tantas cosas en la palabra de Dios que nos llevan a vernos
y a tratar de que entendamos quiénes somos, dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Miembros de la familia de Dios. Y en el versículo 14, ahí mismo en el 8, dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu de Dios mora en mí y mora en ti. Si aceptaste a Cristo en tu corazón, tienes esa garantía y esa tranquilidad de que ahora, como dice la palabra de Dios, eres guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eres un hijo o una hija de Dios. Hebreos 12, acompáñenme ahí rápidamente. Hebreos 12, versículos 5 y 6. Dice: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor disciplina ¿a quiénes? A los que ama, y azota a todo el que recibe como hijo. Y yo sé que la disciplina no nos gusta, y todo no puede ser, ay, tan lindo, tan lindo, tan lindo, tan lindo. Dios disciplina al que ama. Entonces, si por alguna razón estás recibiendo la disciplina del Señor, porque como todos de pronto la embarraste, piensa en esto, y es: qué bendición, porque hago parte. Si el Señor me está disciplinando, es porque el Señor se interesa en mí, y porque soy su hijo, y porque Él me ama y quiere que yo sea mejor, y que yo no me quede en la posición equivocada, sino que asuma la posición que me corresponde realmente como hijo de Dios. Amén. Segunda de Corintios 6, acompáñenme ahí. Segunda de Corintios 6, versículo 18. Y ya voy a acabar. Y dice: y yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis, ¿qué? Mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Otra vez el Señor. Pero qué jartera este tipo, como qué repetidera y qué repetidera. Es que a mí me enseñaron que uno repitiendo aprende. Y el Señor hoy no quiere que te vayas de este lugar sin que sepas que, mejor dicho, te ama, que eres su hijo, que quiere que seas su hijo o su hija, y que quiere cuidarte, que quiere protegerte, que quiere guiarte, que quiere sanarte, que quiere proveerte, y que quiere que tengas una vida abundante. Hebreos 2. Hebreos 2, versículo 11 dice lo siguiente con respecto a la adopción. Ay, se me perdió. 2:11, sí, 2:11. Dice: tanto el que santifica como los... ¿Sí estoy leyendo bien? Hebreos 2:11, sí. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza ¿de qué? De llamarlos hermanos. Jesús nos llama hermanos y no se avergüenza de que somos sus hermanos. Él no se avergüenza de eso, porque Él sabe que en el corazón de el Padre, de Dios Padre, porque ojo, Jesús también es Dios, ¿no? Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre, Jesús, una persona, doble naturaleza, humana y celestial. Esto es un tema, otro tema, pero es importante que lo tengamos en claro. Él no se avergüenza de llamarte hermano, hermana, no lo hace. A pesar de ti mismo, no lo hace. A pesar de tus embarradas, a pesar de tus pecados, a pesar del mal genio, a pesar de que a veces te echas tus canitas de pronto, que dices que no vas a hacer algo y terminas haciéndolo. A pesar de eso, a Él no le da vergüenza decir que tú eres su hermano.
Y a Dios, lógicamente, no le da absolutamente nada, ni le da vergüenza ni nada decir que son sus hijos. Y todo esto son beneficios, en cierta forma, de ser llamados hijos de Dios. Pero todo esto, que leímos, está encaminado a cambiar nuestra visión sobre quiénes somos realmente nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién eres en Cristo Jesús? Que el Señor te ha tomado de tu mano, te ha escogido, te ha apartado y ha hecho de ti algo que tú tal vez no merecías, porque no hiciste nada. Al contrario, tal vez hiciste todo lo contrario para no merecerlo, y sin embargo, en su eterno amor, en su amor perfecto, Él te acoge, Él te llama, Él te atrae, te cambia las vestiduras, te limpia y te coloca en un lugar de privilegio. Y que no me lo toquen, porque si se meten con uno de sus hijos, se está metiendo con el Dios viviente, con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Amén. Ya no somos huérfanos. Y aquí es donde yo les decía que siento muy fuerte en mi corazón hacer esto, y les voy a pedir el favor de que cierren sus ojos, porque el no entender o el no tener claridad frente a lo que significa ser hijo, significa que tal vez nosotros no nos identificamos como lo que somos. Y acá yo sé que debe haber personas tal vez que se han sentido apartados por su pasado, o porque de pronto su padre terrenal los abandonó, o no tuvieron familia, la familia que anhelaban o que todo niño debería tener, y se han sentido abandonados y no han sentido la cobertura que un hombre, que un padre o que un hogar tiene que ejercer sobre ese pequeño, sobre ese niño. Yo quiero que hoy te vayas de acá pensando y sabiendo que eres digno, que eres amado, que eres aceptado por Dios. Bendito Padre, yo oro en este momento por los corazones de cada uno de nosotros, Dios Señor. Y te pido, Dios Señor, que toda orfandad en nuestra vida sea cortada, Dios. Hoy te alabo y te bendigo porque sé que te tengo a ti, porque sé, Dios Señor, que puedo acudir a ti, que tengo una posibilidad, y la mejor posibilidad la tengo en ti, bendito Dios Señor. Hoy te pido que sanes mi corazón, Dios Señor. Hoy te pido, Señor, que llenes todo vacío. Hoy te pido, Señor, que saques de mi corazón todo aquello que me está llevando a pensar de una manera errónea frente a quién soy en Cristo Jesús, Dios Señor. Y Santo Padre, me declaro libre, Dios, y declaro, Jesús, Señor, que tu amor por mí es más importante que cualquier otra cosa. Te doy gracias, y Señor, en mi corazón te recibo, Señor, como Señor y Salvador. Si no lo has hecho, es la oportunidad perfecta, porque la palabra de Dios dice que hoy es el día de la salvación. Seguramente empezaste este año con grandes expectativas, pero venías arrastrando esto y quieres que todo sea diferente, nuevo, mejor, y seguramente has orado por eso, y seguramente has trabajado fuertemente para que muchas cosas sucedan. Pero quiero decirte que si no tomas el camino correcto, tu vida va a dar muchas vueltas en medio del desierto. Y si tu identidad en Cristo no es clara, déjame decirte que hasta el momento en el que te topes con la cruz, vas a estar perdido. Padre, gracias, porque tú me guías, Señor, con amor eterno me has amado, Dios. El Salmo 32:8 dice lo siguiente: